Bien, gracias amigos por mantenerse con nosotros. Luis Núñez y Ezequiel Molina van a compartir con ustedes una hora de programa donde vamos a desarrollar diferentes temas. Recuérdense que nosotros los lunes en el primer programa siempre estamos sin invitados para poder expresar nuestros humildes conocimientos y nuestros humildes conceptos sobre las temáticas diferentes que se dan en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en temas económicos y en temas sociales. En algunos temas, como lo que mencionó Luis, yo por ejemplo me voy a referir con lo que primeramente con el salario, Luis, porque con el salario vamos a estar claros, o sea, como decía Luis, vamos a ponernos en el lugar de los trabajadores, necesitan un buen salario o un mejor salario para poder paliar un poco, diríamos que la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Ahora bien, pongámonos del lado empresarial y digamos, bueno, pero un 30%, un 20%, no solamente para muchas empresas pequeñas, no, incluyendo a muchas grandes. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que harían dos cosas. O le pasarían ese costo adicional a sus productos o sus servicios, o sencillamente cancelarían parte del personal. Entonces, ¿qué es mejor? Yo personalmente yo no le puedo dar una fórmula. Sin embargo, me ubico en la posición de que prefiero un equilibrio en el sentido de irnos con un aumento que sea, si no es diríamos que el índice de inflación acumulado de los últimos 2 años y un poquitito más si es posible, o sencillamente eso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que don Pepín Corripio hace 2 años dio una declaración con mucho valor, vale decir quién fue que lo dijo, ¿no? Don Pepín Corripio, un empresario que debe tener alrededor de 5.000 empleados en todas sus empresas. Creo que debe tener más. O más. Y sin embargo él dijo, vamos a tomar conciencia a los empresarios y no cancelemos para no crear más crisis. Entonces, si nosotros nos llevamos de esa frase de don Pepín, busquemos el equilibrio. Hay que hacer un aumento de lo que es la pérdida del poder adquisitivo, que es un nivel de inflación de un 11-12%, y mantengamos esos niveles de empleo y esos porcentajes para que el desempleo no aumente, porque es peor que las empresas tengan que cancelar para poder cubrir el aumento que se le imponga. Yo siento que ahí tiene que haber me gusta la posición del gobierno, dejar que los patronos y los empleadores y los empleados discutan, lleguen a un acuerdo, que no venga un político a imponer, porque para imponer hay que estar dentro. Y yo siento que no es un asunto político ahora mismo, es un asunto social. Esa es mi humilde opinión, Luis, sobre los salarios. Sobre Petrocaribe, Luis, mira, a mí personalmente no me gusta mucho que aumentemos todavía más el financiamiento con el asunto del petróleo. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos el mismo modelo de Honduras, que todo lo que Venezuela le financia, esos fondos, ese dinero que ellos no tienen que pagar, que a 25 años van a pagar o a 20, están usando esos fondos para crear empresas o crear riquezas en el futuro para poder pagar esos préstamos y quedarse a la larga con esos medios de producción. Y esos señores, se creó una especie de consejo de administración para los fondos de Petrocaribe en Honduras. Aquí lamentablemente lo estamos usando para el subsidio eléctrico, para cubrir algunos déficits, y eso, señores, no nos va a gustar a nosotros dentro de 14 o 15 años. Cuando eso comience a rendir, a llegar el momento en que hay que pagar no solamente intereses, sino capital, nosotros vamos a tener que buscar esos recursos. Hay un acápite que se pueden pagar con especies, por ejemplo, habichuela, etcétera, o el turismo mismo, motivarlo desde allá, pero la economía venezolana no está para turismo, entonces tiene que ser con alimentos. Pero habría que ver qué capacidad nosotros tendremos dentro de 15 años para cubrir la demanda nacional y mandarle también a Venezuela. Entonces eso yo siento que a mí no me motiva mucho el asunto de Miren que yo no analizo la deuda externa como la analiza la oposición política, porque no soy político. Yo la analizo de acuerdo a la capacidad futura que pueda tener el gobierno en términos presupuestar, no en términos de Producto Interno Bruto, que yo sé que es una forma de medir su capacidad de endeudamiento. El que sea una forma u otra, yo no necesariamente voy a estar de acuerdo con una cosa u otra.
Lo que yo estoy de acuerdo es con la capacidad presupuestaria de tú pagarla, de acuerdo a tus ingresos fiscales. Entonces, ahí, para mí, yo tengo mi reserva con el asunto de la declaración del embajador, que bien, lo felicito porque es una declaración donde demuestra cariño y preocupación por la economía dominicana. Ahora bien. Pero ahí, Ezequiel, antes de que tú pases a otro tema, yo pienso que el país, y esto también convendría al sector agrícola nacional, podría tratar de aprovechar una oportunidad como esa para que en lugar de entregar divisas por el servicio de esa deuda, entregues productos y esos productos sean comprados a los agricultores nacionales. Correcto. Para ayudarlos a ellos a que aumenten la producción, tengan una rentabilidad, el país se beneficie de exportar para que Venezuela le pague con el saldo una parte de la deuda, porque eso está dentro del convenio. A mí lo que me preocupa, Ezequiel, de la deuda con Venezuela es la acumulación de esta deuda. Ya Venezuela se ha convertido prácticamente en el principal deudor del país. Y no es porque Venezuela lo quiera así, a pesar de que se trata de un acuerdo a 20 años, creo, que da mucha flexibilidad para que el país pueda pagar en el largo plazo. Pero el problema es que tú estás acumulando un pasivo que va a afectar a las futuras generaciones del país. Y tú en algún momento tienes que hacerle frente a ese compromiso. Entonces la pregunta es, ¿estamos empleando adecuadamente los recursos de Petrocaribe? ¿Qué está haciendo el país con esos recursos? Porque si lo estamos utilizando, como tú dijiste, para subsidiar el sector energético, lo que estamos es creando una situación difícil para el futuro, comprometiendo parte del presupuesto nacional, y no estamos haciendo una inversión adecuada de esos recursos, que lo sería si hacemos obras de infraestructura o obras que reproduzcan con qué pagar esa deuda, que es lo que siempre hemos criticado de la política de endeudamiento. No, porque si por los recursos de Petrocaribe que nos están dejando de dar apagones, el pueblo va a preferir, en el futuro va a decir, no, pero mejor debieron darnos los apagones. Los apagones, y no hipotecar el país, porque no el país tiene un compromiso en su presupuesto, está comprometido ya en alrededor de un 40% para el pago del servicio de la deuda. Correcto. Eso significa que el gobierno tiene muchas limitaciones para hacer políticas sociales, para hacer obras de infraestructura y para crear las condiciones y la base productiva para que el país se pueda desarrollar, porque ya tiene esa gran limitante. Y definitivamente esta sociedad no soporta más impuestos. Eso es porque tú no puedes poner más impuestos a la producción, no puedes imponerle más impuestos al consumo, porque ya está prácticamente copado de impuestos. Cuando las autoridades buscan qué cosa gravar con más impuestos, prácticamente no encuentran nada. Entonces no podemos seguir en esto, lo que hay que hacer es corregir la forma como se gasta el dinero de los contribuyentes, que es el gran tema que siempre está en discusión en el país. Y la política de endeudamiento, siempre hemos dicho aquí, Ezequiel, que si tenemos que definir una política de endeudamiento, no debe ser para cubrir gastos corrientes, no debe ser para cubrir un exceso de gasto del gobierno, debe ser para generar riqueza, para generar infraestructura, para generar los recursos con los cuales esa deuda se pueda pagar en el futuro, porque eso es lo que normalmente hace una empresa y un empresario. Pero nosotros lo que estamos es hipotecando el país en el futuro, y después las nuevas generaciones y los nuevos gobiernos que le toquen manejar este país en el futuro se van a encontrar con esa realidad y esa gran limitante. Y entonces ahí realmente donde nosotros tenemos que analizar bien la situación, porque tenemos, no es que el país ya esté endeudado hasta el tope y no pueda seguir tomando prestado, no, es qué tú haces con el dinero que tú tomas prestado, para qué tú coges ese dinero prestado, porque si es para sobregastarlo por encima de tus ingresos, continuar con esa política, entonces estamos por mal camino. Así es. Entonces, en el otro tema, Luis, que antes de yo entrar a temas muy tan importantes como lo que tú tocaste,
con lo que es ARS. Miren, yo no voy ni a defender ni a atacar a las ARS, ni a defender ni a atacar al secretario o al ministro de Salud. Yo siento que él tiene alguna razón de observar, más que criticar, lo que se llama la cobertura de las ARS, de los seguros de salud, básicamente en las enfermedades catastróficas. Porque bien decía, y lo hemos escuchado a Danilo Medina, cuando él dice que una familia llega a veces a ahorrar dinero para su futuro y lamentablemente un miembro de la familia se enferma de cáncer y pierden todos sus ahorros, tienen que invertir, vender la casa o sus propiedades y al final su familiar también se muere. Todo el mundo se queda pobrecito. Entonces todo el mundo se queda pobre y el familiar ya ha ido. O sea, entonces fíjense cómo una familia cae de muchos sacrificios de ahorro a simplemente una pobreza extrema. Entonces Danilo sustenta que el gobierno tiene que ocuparse junto con el sector privado de ver cómo cuando una persona entra en una enfermedad catastrófica, lamentablemente, se le cubra en un gran porcentaje esos costos de enfermedad. Que cuente con el amparo del Estado. Porque otra cosa que yo critico, y no necesariamente la ARS, es el sistema de salud, que cuando una persona llega a 70 años, muchos seguros se los retiran, que es cuando más se necesita el seguro. Claro, porque ahí es donde vienen los problemas. Yo siento que ahí debe haber un equilibrio de, bueno, pongámosme a mí de ejemplo, yo tengo cierta edad, dentro de tantos años llegaré a los 70, nunca me he enfermado, he usado poco mi seguro, en cierta manera he acumulado una ventaja para el ARS que yo he aportado permanentemente y nunca he usado el seguro. Entonces si llego lamentablemente a tener una enfermedad en la que me va a costar mucho dinero, entonces el seguro tiene que decir, mira, este señor, Ezequiel Molina Lizardo, duró 30 años cotizando en ARS o en seguro y no lo usó nunca, o fue un hombre muy saludable, pero lamentablemente ahora tiene esta enfermedad. Hay que cubrírsela, por decirte, ¿no? Y el gobierno, que para lo que es la clase media o clase pobre o clase media alta, media baja, bueno, el gobierno también tiene que tener un programa para que pueda, en hospitales que sean buenos, poder atender a esa gente. Y le voy a dar un ejemplo muy rápido. Yo tuve conocimiento de una señora que se enfermó, Luis, y duró exactamente 2 meses en enfermedad, enferma en una clínica, en un hospital de los Estados Unidos, y sus hijos no tuvieron que aportar $1. El gobierno lo cubrió todo se lo cubrió. Una señora ya de 79 años. Entonces, eso es lo que tiene que buscar los gobiernos. Es lo que se llama seguro. Y el Estado dominicano. Eso es lo que le da el sentido a tú tener un seguro. Correcto. Porque tú no te pasas la vida entera y mientras tú estás sano pagando un seguro para que cuando tú te enfermes, entonces el seguro no te valga de nada. Correctamente. Yo creo que este es un tema, nosotros realmente no manejamos este tema tan al dedillo porque es un tema especializado, que lo manejan las autoridades y los especialistas del área. Pero yo pienso, y en este caso estoy pensando y viendo a todos los que nos están viendo hoy día, se quieren este programa, aquellos que tienen un seguro, que están haciendo un sacrificio, tanto ellos como los empresarios que pagan parte de ese seguro, para que una vez ellos lleguen a una edad de retiro, una edad donde necesiten un medicamento, necesiten una atención médica, ese seguro entonces les sea de utilidad. Porque de eso es que tienen que ocuparse las autoridades. No es un asunto de cerrar o no a la ARS. Yo no estoy en condiciones ahora mismo de evaluar si eso es lo conveniente o no. No, porque muchas empresas deben estar también no porque deben estar tampoco bien. Nosotros somos un programa antiempresarial. Nosotros entendemos... Ni anti-Estado, ni anti-gobierno tampoco. No, nosotros lo que entendemos es que este es un problema social y que todas las partes involucradas deben estar conscientes de que lo es y que debe manejarse como tal, como un problema social, que si bien es cierto que las ARS hacen una inversión y tienen que ser rentables para que puedan subsistir y mantener los empleados y mantener los servicios, también lo es que el que paga el servicio, el seguro, una vez lo necesite, tiene que garantizársele ese servicio. Por eso el candidato Danilo habla del seguro universal, de que todo el mundo debe disponer de un seguro, que yo creo que lo mejor que tú puedes hacer
Y para esto lo que se necesita es dialogar. Para esto lo que se necesita es que las partes se sienten, se pongan de acuerdo y cada uno esté consciente de que es responsabilidad del Estado y de las empresas prestadoras de ese servicio garantizarle al trabajador o al asegurado el servicio de medicina y el servicio de hospitalario y todos los servicios asociados, por lo cual esos trabajadores están pagando. A eso es que nosotros nos referimos, y yo creo que eso no es difícil de que se pueda llegar a un acuerdo y que se le busque una solución. Pero no es un asunto ahora de politizar esto, ni de ponerse en una discusión estéril que no valga la pena, porque eso no es. Ya por ahí andan gente diciendo que hay que cambiar la ley. Si hay que cambiarla, pues que se cambie, si es que la ley no funciona bien. Pero que todo se haga respetando el derecho de cada una de las partes y respetando el marco jurídico y la institución. Y sobre todo buscando que al ciudadano se le dé un mejor servicio de salud. Nos vemos en breve.